se ve al Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, hermano. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar nuevamente aquí. Y como dijimos la semana pasada, este virus gripal ha tenido bastante consecuencias sobre nosotros, pero gracias al Señor estamos aquí. De verdad es un esfuerzo de quienes, teniendo este virus, están sirviendo al Señor y están aquí con nosotros. Gracias, hermanos, por venir. Y por fin hoy vamos a concluir, Dios mediante, el tema de culpables o inocentes. Al principio fue un poco, digamos, complicado entender que de verdad somos pecadores. Indistintamente del lugar donde estés sentado, indistintamente si estás fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, lo principal era que nosotros entendiéramos que somos pecadores. Amén. Y que aún teniendo salvación, nuestro problema es que seguimos pecando. Ese es nuestro problema. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le quiso enseñar a los hermanos de Roma es que a pesar de que ellos vivían en la ciudad principal del imperio, ellos tenían que entender que tenían que depender de Dios. Y sobre todo, para poder entender a Dios, teníamos que entendernos y entender ellos que el pecado era un problema y sigue siendo un problema. Así es, amén. Por eso es que el versículo 28 lo dice como lo hemos visto en las clases anteriores. Concluimos pues, se parece mucho, recuerdan a Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eso mismo dice Pablo, muy parecido a lo que dijo Salomón cuando escribió Eclesiastés. Él dice, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo dice claramente allí. Aunque Salomón decía que el fin de todo discurso es temer al Señor. En este momento está diciendo Pablo, tienes un problema. Tienes que resolver ese problema con Dios. Pero lo importante es que eres justificado. ¿Somos pecadores? Sí. Somos culpables del pecado. Pero pasamos a ser inocentes cuando es Jesucristo quien toma nuestro lugar y hace lo que hizo, morir por nosotros. Entonces, pudimos ver la parte de la culpabilidad hasta el versículo 20 del capítulo 3, es que la acusación que estaba siendo hecha
nosotros no podíamos decir que era mentira. Incluso hay evidencia. Hay dos cosas que pasan para que alguien sea condenado. Primero, que tenga una acusación, porque hay muchas personas que cometen delitos y no lo acusan. Por lo tanto, andan por allí tranquilos. A veces no lo acusan por miedo, pero otra cosa que no lo acusan es porque no hay evidencia. De modo que quien acuse sin evidencia posiblemente no le vaya muy bien. Pero en el caso ante Dios, nosotros como seres humanos que somos pecadores y hay un acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Él dice que anda buscando manera de qué hacer con los hijos de Dios para acusarlos ante Dios. De modo pues que lastimosamente casi siempre el diablo consigue evidencia, porque tenemos problemas con el pecado. Gracias, hermano. Disculpen que mi voz hoy no esté muy bien. No, por hoy no. Entonces, cuando hay un veredicto, hay una sentencia. A veces la sentencia tiene que ver no tanto con lo que realmente ocurrió, sino que el veredicto que se hace es de acuerdo a lo que la ley establece. Hay situaciones en que pareciera que es injusta el veredicto. Por ejemplo, se ha ocurrido en muchas ocasiones cuando alguien roba para comer. Pareciera injusto, ¿no? Que se vaya a la cárcel porque robó para comer. Y si yo pediría aquí, ¿quién de ustedes mandaría a la cárcel a alguien por robar para comer? Levante la mano. Levante la mano. El que mande a alguien a la cárcel por robar para comer. Para sus hijos. Yo lo haría. El problema es que si yo lo hago, yo no tendría que molestarme porque lo hagan conmigo también. Porque esa es la verdadera justicia. El problema de la justicia es que la justicia del hombre es muy diferente a la justicia de Dios. Amén. Porque muchas personas defienden al que roba para comer y buscan manera de que no vaya a la cárcel. Pero no, el hombre nunca va a entender que pecado es pecado. No importa cómo lo haga, contra quién lo haga, porque principalmente el pecado ofende a Dios. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Por eso hay un veredicto y la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Toca morir en el infierno. Y como lo dice el versículo 23, la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos allí esa gran salvación en cuanto a lo que es, al principio el hombre es acusado, hay un veredicto porque es pecador. Pero para nosotros ser justificados y para que el hombre no quede acusado y se le dé un veredicto de muerte eterna, entonces vino la salvación, que fue lo que empezamos a tocar la semana anterior, donde nos dice que la salvación es la liberación de la pena. Es decir, ya no hay nada que pesa contra ti. Ya no hay. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en nuestro lugar. Si la paga del pecado es muerte, alguien murió por mí. Por lo tanto, ya al alguien morir por mí, ya yo no tengo que ese veredicto me siga ofendiendo, me siga empujando delante de la presencia de Dios, porque ya Jesucristo murió por mí. El otro es entonces lo que es la justicia. La justicia es tener una posición correcta y hacer lo correcto según las normas de Dios. Porque son dos condiciones. Estar en el lugar que Dios quiere que esté. Y un ejemplo es esto. Estamos en la iglesia. Amén. Pero ¿dónde está nuestra mente hoy? Está bueno. ¿Se dan cuenta que la justicia es eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a nuestros hijos portándose muy bien y están tranquilitos, pero su mente está maquinando? O nosotros mismos, dentro de la iglesia. Entonces, hay justicia siempre y cuando estamos en la posición correcta, pero hacemos lo correcto. Ahora,
Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Y esa es una de las cosas que más nos dañan. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre tendemos a engañarnos nosotros mismos. Porque después de estar solo y hacer cualquier cosa, salimos a la luz, nadie nos juzga y nos sentimos bien. El problema es que olvidamos lo que estamos haciendo antes. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que olvidamos que Dios está presente allí. Entonces es allí donde cobra mayor fuerza la palabra justicia. Porque vea lo que dice la justicia: tener una posición correcta y hacer lo correcto según las normas de Dios, no las mías. La verdadera justicia viene de Dios. Porque ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados, pues, por la fe. Allí es donde está la salvación. Porque si fuera por mí, si fuera por usted, ¿habría salvación? Porque así yo sepa que Jesucristo murió por mis pecados y no cumplo lo que es la verdadera justicia de estar en el lugar correcto de servir al Señor, pero también de hacer lo correcto. Ese es el problema. Muchos de nosotros salimos con muy buenas intenciones de nuestra casa, pero lo que está sembrado en nuestro corazón, eso es lo que va a determinar qué hacemos. ¿Cuál es nuestra intención siempre? Amén. Por eso es que a veces estamos aquí incómodos, a veces estamos con sueño, a veces estamos molestos, a veces estamos tranquilos, pero no estamos. Por eso es que cuando se canta ese coro, vine a adorar a Dios. Y yo hago la pregunta, ¿viniste a adorar a Dios? ¿O vine yo a adorar a Dios? Lo bueno de lo que es Dios es que Él aplica su justicia de acuerdo a esos términos, a los términos de Él, porque comienza por la misericordia. Imagínense que Dios empezara a cobrarnos de acuerdo a nuestra justicia o misericordia. Nosotros escogemos a quién amar. Nosotros escogemos a quién hacerle misericordia. Empezamos a hacer listas detalladas de quién merece y quién no. Si la salvación dependiera de nosotros. Imagínense del mundo en que usted y yo salimos. Algunos un poquito más pesados que otros. Incluso algunos ni siquiera han salido de ese mundo, estando en la iglesia todavía. Entonces la verdadera justicia de Dios es la que nosotros debemos pensar. Y allí es donde viene ese problema. Porque el hombre tiene depravación total. Incluso dentro de la iglesia. Dentro de nuestra familia. Pero lo peor es dentro de nuestra mente. Porque podemos hacer círculos y pensamos en aquellos que existen en la iglesia. Estaba viendo un video, me gustaría compartirlo después con algunos hermanos, sobre todo hombres mayores, que es en cuanto a lo que el hombre ve. Muy interesante. Quizás pudiera ser esa el tema que estemos llevando el 8 de noviembre. Es muy importante. Donde una de las cosas que dice este hermano es que hay ocasiones para caer, pero hay cosas que hermanos o hermanas hacen para que los demás caigan. Y el feminismo, o cómo el feminismo quiere apoderarse incluso en la iglesia, dicen que el problema no es de cómo una mujer se viste, que el problema es de quien quiera ver. Y ese es un problema. Amén. Hay tanta depravación en hombres y mujeres
que tanto hombres como mujeres piensan así. Que no es tanto lo que hagan o cómo se vistan o lo que digan, sino lo que los demás quieran hacer con lo que otros están haciendo. Total, dicen algunos, es mi vida. Y si yo la destruyo, ¿qué debe importarte? ¿Cómo me he visto? Ese soy yo. Entonces, esa palabra depravación total, lastimosamente, también está en nuestras iglesias. Que hay muchos que piensan o pensamos que estamos bien, porque quizás nuestra manera de vestirnos es la que supuestamente es correcta. Pero a veces tenemos ocasiones y hacemos tener ocasiones para caer a los demás hermanos, por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por lo que decimos. Pareciera que siempre estamos dispuestos a señalar a otros, al decirle, ustedes son los pecadores porque son los que piensan mal. Siempre a la mente cochina. ¿Verdad que sí? Y el problema no es tanto del que cae, hermano, sino también de quien pone tropiezos. La depravación no es solo el que hace, sino el que prepara. Es tremendo. Dice, toda parte de nuestro ser ha sido afectada por el pecado. Y sin darnos cuenta, le hemos dado rienda suelta. Si no controlamos nuestros pensamientos. A veces pensamos que pensar en sexo es solo pecado eso. No. La palabra de Dios dice que debemos llevar cautivo nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Todos nuestros pensamientos. ¿La lujuria es pecado? Sí. Pero creernos mejor que los demás también es pecado. Amén. Pensar que nunca nos equivocamos es pecado. Amén. Pensar en nosotros mismos es egoísmo, es pecado. Pensar que siempre tenemos la razón, eso es pecado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una excusa. Siempre vamos a tener una justificación a nuestro nivel. Por eso es que la depravación total no va a terminar en el hombre hasta que realmente decida entregar su vida a Cristo. Cristiano o no cristiano. No se preocupen, no nos vamos a seguir sintiendo tan mal. Porque viene ahora la otra parte, la fe. Habíamos dicho que era una creencia activa. Porque una cosa es saber que Dios salva. Y otra cosa es creer que Dios salva. Hay una ilustración sumamente antigua, vieja, muy vieja, donde dice que en las cataratas del Niágara estaba un señor, un inglés, que él puso una cuerda de una punta a otra punta. Y él pasó de un lado a otro y no cayó. Y cuando se devolvió, entonces él dijo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer otra vez? Y todo el mundo, sí. A mí me gustaría pasar con algunos de ustedes esa cuerda, ida y vuelta. ¿Quién se atreve a venir conmigo? Nadie. Entonces tenían fe de que lo iba a hacer. ¿No pasa así con nosotros también? Decimos creerle a Dios que tiene todo poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios te dice y Dios me dice, vamos a pasar la cuerda juntos. Verá que a veces no es fácil, ¿no? Vamos. Dios, tú lo resuelves. Y hubo un tiempo en que la frase, dile a tus problemas que no es tan grande, dile que tú tienes, a tus problemas tienes un Dios más grande que Él. ¿Recuerdan esa frase?
y solo oramos cuando ya el agua está en el cuello. No nos atrevemos a pasar esa cuerda con Dios. Yo descanso en Dios. Viene la justificación, lo que hemos estado hablando. La justificación es la declaración de Dios de que un pecador ya no está bajo la pena de la ley, sino que se lo reconoce como justo. Entonces, esa justificación, vean el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, el que estamos estudiando, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesucristo le costó su vida. Y aún así, muchos de nosotros somos incapaces de reconocer que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. No solo decir yo quiero ser cristiano, no. Que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Porque así como Él tomó buenas decisiones, así yo tengo que hacer como Él. Lastimosamente muchos de nosotros tenemos el problema de que el fin justifica los medios. Lo importante es llegar al cielo. No. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Mientras vayan viniendo, vamos viendo. No planificamos ni nuestra vida, no planificamos nuestro día, no planificamos con el dinero, ahí sí entro yo en ese saco. No planificamos nuestros gastos. No planificamos cómo vivir bien con la familia. Y es un problema que la mayoría de nosotros tiene. ¿Sabe por qué? Porque no queremos vivir como Jesucristo. No queremos vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Suena muy bonito. ¿Pero qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. O sea que no es fácil. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí viene lo difícil. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Ya yo no voy a llevar mi vida como estaba acostumbrado a llevarla. Voy a llevar mi vida como Jesucristo la llevó. Y estamos atados tanto a este mundo que anteriormente hicimos compromiso con grupos y seguimos atados a ese compromiso con esos grupos. Hacemos compromiso con nuestras familias y seguimos atados a esos grupos de familia. Cierto. Más. Nos reunimos una vez al año y tenemos que dejar todo lo que tengamos que hacer para que reunirnos con la familia porque es una tradición familiar. ¿Es malo reunirse con la familia? No. Lo malo es que dejamos a Dios en segundo lugar. Amén. O con ciertos grupos. O no, es la cena de la empresa donde yo tengo 30 años trabajando. No puedo dejar eso. Bueno. O son mis amigos de la juventud. No, ya es una tradición con ellos. A lo mejor hasta le predique. O anteriormente he estado en ciertas actividades que me siguen atando todavía a este mundo. Y a veces ni siquiera decido bautizarme. Porque si me bautizo en la iglesia, entonces allá me van a ver como traición. O si me bautizo, no tomo responsabilidad porque cuando allá me necesiten, voy a estar en la iglesia.
Hermanos, la verdadera justificación que el Señor nos da es el compromiso que usted y yo tenemos que tomar. Porque Dios justifica, sí, pero somos nosotros que por medio de la fe tenemos que ser diferentes. Amén. ¿A qué hoy usted está atado en este mundo? ¿A la familia? ¿A un grupo de personas? ¿A cierta creencia que todavía me mueve? Porque, oye, tengo tanto tiempo, no me acostumbro a ser diferente. A ciertas cosas ritos que se hacen en la casa, que no es malo, pero que si yo lo pongo por encima de Dios es el problema. Eso no quiere decir que Dios no tiene todo el poder para justificarnos a través de la fe, sí lo tiene, pero es por fe. Y Dios nos puede ayudar a tener más fe cada día. Pero si nosotros decidimos dar ese paso, la fe comienza accionando. ¿Sabe qué? El hombre tiene una responsabilidad grande ante Dios y tiene que dar el paso de obediencia. Aceptar esa justificación que Dios da a través de Jesucristo. Por eso viene la palabra reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Poner fin a la hostilidad y restaurar el favor. Dios te dice, yo quiero justificarte. Pero si tú no decides aceptarme como lo primero en tu vida, entonces tú vas a estar allá y yo voy a estar aquí. Amén. Poner fin a la hostilidad. No es que Dios está peleando contigo, no. Sino que nosotros estamos tratando de luchar contra Dios por querer imponer nuestra voluntad. ¿Recuerda cuando Pedro y Juan fueron encarcelados en Jerusalén? Y se levantó este gran maestro y les dijo a los sacerdotes y a los levitas que estaban allí, tengan mucho cuidado. Porque si esos hombres están hablando de Dios, no sea que ustedes estén luchando contra Dios. Amén. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado contra Dios? Y pedimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, Romanos 12:2. Pero no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios significa que voy a dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan hacer. Ahí está, amén. Y pudiera hacer una lista muy grande. Dormir, por ejemplo. ¿Por qué muchos llegamos tarde a la iglesia en ocasiones? Porque pensamos más en nosotros. Cierto. Y a veces, no, yo llego tarde no por mí. Es porque mi hijo pasa toda una semana en la escuela. Y hay que darle un día para que descanse. Bueno, dale el sábado. Dale el sábado para que descanse. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Amén. ¿Cuántas escuelas están abiertas los sábados? Y si abre algún sábado es eventualmente. Claro, porque no es obligatorio. O es el único día que tengo para lavar. Amén. ¿Y cómo hacía antes? O es el día que tengo que revisar mi carro. La reconciliación con Dios es muy importante, hermano. Sí, es amén. Luchamos nosotros por reconciliarnos con las personas más cercanas. Y nos sentimos mal. ¿Verdad que sí? Y hasta dicen, ay, no está bien, voy a dar mi brazo a torcer. Perdóname. ¿Verdad? Por el simple hecho de no estar incómodo en la casa. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Pero ¿y Dios? Ya Dios
dio el primer paso. Dio a Jesucristo. Abrió las puertas. Dios dijo, mira, ve, tienes todo para llegar ante mí. Quiero reconciliarme contigo. ¿Recuerdan ese texto de Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesucristo. Quiero tener un encuentro contigo. Y no se trata de ser un evangelismo cualquiera. Ese texto lo utilizan para evangelizar. Pero eso se trata, ese texto, de un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Que llegue a tu vida y que gobierne Amén. Tu vida, que sea el Señor de tu vida. Amén. Cierto. A veces decimos, los cochinos pecadores no le quieren abrir la puerta a Cristo. Pero ¿quién tiene el primer lugar en tu vida hoy? Queremos reconciliarnos con las personas que duermen a nuestro lado para no estar así estresados, pero con Dios no. Wow. Y dice, restaurar el favor. Pero gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué significa gracia? Favor mostrado en lugar de la ira que merecíamos. Dios tranquilamente pudo haber destruido el universo y pudo haber hecho algo mejor que nosotros. Dirán algunos, wow, mejor que yo, eso es imposible. Pues sí. Amén. Ahorita mucha gente está asustado por el 3I Atlas, que es vida extraterrestre según ellos, que vienen a atacar la Tierra. Preocúpate por Dios que quiere tu vida y está más cercano. Amén. Sí es. Tremendo, ¿no? Pero todo eso viene de la depravación total que nosotros mismos hemos permitido. Favor mostrado en lugar de la ira que se merece. ¿Cuántas veces usted ha dicho esta frase? Cuando lo tenga delante de mí le voy a decir todas las cosas que se merece. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Usted cree que de verdad usted tiene razón? Y dirán, algunas veces sí. Espera que venga. Cuando venga aquí, le quiero ver cara a cara para decirle todas sus verdades. Ahí en Venezuela decimos para leerle toda la cartilla. Es decir, la A, B, desde la A hasta la Z. Incluso va a saber hasta de lo que se va a morir. No merecemos nosotros eso de Dios. ¿Qué merecemos? La muerte. Merecemos el infierno. No merecemos oportunidades, pero Dios por su gracia no nos da lo que merecemos. Siempre recuerdo la prédica de un pastor. Él fue a visitar una iglesia que había un congreso y se puso a orar ahí al frente al púlpito y llegó otro y se sentó al lado. Señor, danos lo que merecemos. Y él se quitó del lado y nada, no vaya a ser que caiga un rayo y lo consuma. Porque eso es lo que merecemos. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Porque todo ser humano merece la muerte. De Dios merecemos la muerte. No, pero nosotros a veces nos creemos más que Dios. Cierto, ahí está. Pero eso es otro tema. Dios, por su gran misericordia, nos dio la redención. Terminando el versículo 24, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es un término mucho más fácil, ¿no? De como lo quiero presentar. Redención significa librar, libertar o rescatar por pagar el precio. El original, la palabra redención, significa comprar por segunda vez algo que tú habías perdido.
Ese es el sentido de esa palabra. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre ha sido de su propiedad. Un hombre perfecto, Adán y Eva. Pero el hombre se perdió a causa del pecado. Se alejó de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se alejó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir para que volvamos otra vez a sus manos. Como una historia que nosotros escuchamos mucho tiempo y conversamos con los hermanos en esta semana. De un niño que su papá compró material y le hizo un barquito. Y el niño en un lago tiró el barquito y precisamente pegó mucha brisa y se perdió el barquito y no lo pudo conseguir. 2 semanas después estaban en la ciudad y vieron en una tienda su barquito. Porque el barquito tenía nombre y todo. Y cuando vio al niño dice, ese barquito es mío, yo quiero que me lo regrese. Lo lamento, alguien lo consiguió, me lo trajo y yo lo compré. Así que si lo quieres de regreso tienes que pagar. ¿Qué hizo el papá del niño? Pagó por segunda vez. Eso se llama redimir. Comprar o pagar por segunda vez para recuperar. Esa palabra redención nosotros no la entendemos porque no sabemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Éramos de la propiedad de Dios, pero después del pecado ya no. ¿Qué hizo Jesucristo? Por su sangre nos devolvió a las manos de Dios. Nos devolvió. Pagó el precio. ¿Nosotros teníamos cómo pagar ese precio que le debíamos a Dios? No. Pero Jesucristo lo hizo. Vienen 2 palabras también importantes, versículo 25, que es propiciación y remisión. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. Satisfacer los requisitos santos de Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando una empresa está contratando, coloca las requisiciones. ¿A quién deseo yo darle ese trabajo? La edad, de 25 a 50 años. Estudios universitarios. Experiencia laboral. Vehículo propio. Carga familiar. ¿Por qué? Porque la empresa quiere asegurarse de que la persona que está contratando le va a responder bien, que es responsable. Algunos exigen que sean solteros, pero otras empresas exigen que la persona sea casado. Porque el casado y el soltero tienen diferentes responsabilidades. Y eso va a decidir cómo va a estar la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona lleva todos esos requisitos, la empresa reúne todas esas personas que quieren ingresar y ven cuál es el mejor perfil para lo que ellos están buscando. Hay unos que meten un currículum y vamos a ver si... Y hasta inventan ciertas cosas. Cuando investigan, rechazado. Pero el que cumple con todos los requisitos también le hacen un tiempo de prueba para ver si realmente es la persona que está para el cargo. La propiciación viene siendo la forma en cómo Dios iba a aceptar nuestra inocencia. Dios no iba a aceptar que nosotros mismos muriéramos.
¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos el daño del pecado. Solo una persona inocente podía pagar por nosotros. ¿Recuerdan cómo aceptaba los sacrificios de Israel? Un animalito perfecto en condiciones físicas era que representaba a esa familia cuando moría y derramaba la sangre. Era lo que Dios aceptaba para tapar el pecado. Y para desaparecer nuestros pecados, solo aceptaba a alguien inocente y perfecto. Por eso cuando Jesucristo murió en nuestro lugar, Él lo dio como regalo. Porque Él mismo propició el regalo para que nosotros pudiéramos tener entrada ante su presencia. Porque nosotros solos no podíamos ni podemos. No importa lo que tú y yo hagamos. Hay personas que creen que porque se la pasan todo el día metidos en la iglesia, no, ya Dios, me merezco el cielo. Hay personas que se saben la Biblia de memoria y nada, yo me sé la Biblia, yo merezco el cielo. Pero no es así. O yo me he visto de tal manera, o yo predico. Y entonces hay otros que dicen, ve, aquel no se merece el cielo, ve cómo tiene el pelo pintado. Oh, mira, ve los tatuajes que tiene. Oh, mira cómo camina. Ve lo que come. Come moronga, morcilla. Guácala. La Biblia dice que eso es pecado. O mira lo que canta. O mira la Biblia que usa. Ve, esa versión no es la que nosotros usamos aquí. Eso no es Dios hablando. ¿Verdad que hay tantas cosas? De eso no depende la salvación. Amén. Depende de lo que Dios está aceptando, que es Jesucristo como único sacrificio. Y lo rechazamos muchas veces. Viene el último paso, la remisión. Remisión significa cancelar una deuda o dejar de exigir el pago. ¿Por qué? Porque ya se pagó. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer remisión de mi deuda a la tarjeta de crédito para que yo no le deba al banco. Manos en novio. Manos en novio, ¿me están diciendo? ¿Verá que sí? Dime usted que yo vaya a pagar en este mes ahí la tarjeta de crédito. No, debe 0. Wow, digo, es un error. Sí, porque yo debo todo. Remisión significa que ya alguien pagó por ti. Que ya no se te exige. Hubo un señor que en estos días, hace como 2 meses, se estacionó mal y le pagaron, le dieron una multa y fue y la pagó. Y él dice, y ahora estoy fallo, ese dinero. A las 2 semanas le devolvieron un cheque con la mitad del dinero. Y él dice, wow, no lo esperaba. Pareciera que el policía como que se afincó un poquito más de lo que debía. Y el mismo juzgado le mandó el dinero, la mitad del dinero para atrás. Tremendo, ¿no? No se crean, no vayan a estar cometiendo cosas ahí para que le devuelvan dinero. A lo mejor le piden más. Pero eso es una remisión. Amén. Es tremendo, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ver en esta figura de cómo Dios actúa con el hombre? Por eso, todas esas cosas que están contra el hombre, todas esas chocan en la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si decidimos que rendirnos a los pies de la cruz de Cristo. ¿Cómo está el hombre allí? ¿Está erguido? ¡Wow! Acepté a Cristo, ahora soy mejor que muchos. Así algunos hacen. No me trates, cochino pecador. Busca de Dios. Arrepiéntete. Muchos que creen que son más que los demás porque son cristianos. Muchos creen que son más que otros porque predican o porque enseñan en una escuela dominical. O porque ya se saben algunos versículos de memoria. Ya creen que son más que los demás. Dios tenga misericordia de nosotros.
Amén. los que tratamos de enseñar. Amén. Y que el Señor nos ayude a ser lo más humilde posible para poder decir siempre, inútil soy, Amén. porque hago lo que debo hacer. Aprender de Dios para enseñar. Pero ahí no, que no. Hasta se contratan guardaespaldas. No, porque un pastor no puede andar desprotegido. Es el ungido de Dios que debe ser guardado. Wow. ¿Y el ángel de Jehová dónde anda entonces? Tremendo, ¿no? Ese era un chiste, no se preocupen. Toda la gracia de Dios es manifestada en Cristo. Y toda la ira de Dios es absorbida por el sacrificio de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que andan conforme a la voluntad de Dios. Pero no te creas que porque te llame evangélico no te va a pasar nada. Si no sometes tu vida a Dios. Concluyendo entonces, versículo 26 al 31. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Dios es consecuente? ¿Qué significa que Dios es consecuente? Dios proveyó el sustituto perfecto para que no vayamos a condenación. ¿Qué oportunidad usted y yo le damos a otra persona que nos ha ofendido? Queremos verlo a nuestros pies, humillado. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Fue consecuencia. La consecuencia de Dios es que Él proveyó para que llegáramos ante Él. No, yo tengo que verlo hasta sus últimas consecuencias. Hasta que no se humille como debe ser, no le perdono. ¿Y el Padre nuestro dónde queda? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues, ¿qué hizo Dios? Nos perdonó a través de Cristo. Él dio el primer paso. Tú y yo tenemos que dar un paso. No creernos más que los demás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le fallamos a otros también. Y Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Además, no se permite la jactancia. No creas que porque tienes o conoces algo de Dios, eres más que los demás. No creas eso. Porque por fin has entendido algo de Dios, tú no eres, ni yo soy superior a los demás. Amén. Tenemos que humillarnos. Amén. ¿Sabe quién es el único poderoso? Dios, yo no. Que Dios tenga misericordia de mí. Que yo pueda de verdad entender que quien me quiere corregir lo hace por amor. Y si no lo hace por amor, es Dios usándolo entonces. Así sea, si yo digo una palabra mala que no la entiende. Hermano, no se dice así, se dice de tal manera. Ay, gracias, hermano. Sino en mi país se dice así. O allá donde yo trabajo lo dicen así. O yo siempre he aprendido que eso es así. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Porque la verdadera jactancia no debe ser de parte nuestra por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Amén. Si yo debo jactarme, es de ser hijo de Dios. Amén. No por lo que yo hago, sino por lo que Dios hizo por mí. La jactancia no significa de que yo voy a creerme superior a los demás. No. Más bien debe alegrarme que Dios en su misericordia me alcanzó. Eso debo yo entender. Y nunca debemos olvidar que la salvación es por la fe. Hay mucha gente sentada en la iglesia que ni remotamente sabe por qué está aquí.
hasta que por fin entiende que le debe su vida a Dios y que debe someterse a Dios. Amén. Y Él está al alcance de todos. Ninguno de nosotros debe estar por fuera, porque Dios está cercano. Y otra cosa, a veces predicamos que la ley no debe ser tomada en cuenta. Pues hermano, si usted revisa todas las leyes, se dará cuenta que es necesario que la ley de Dios sea cumplida. Algunos dirán, el que está bajo ley está bajo maldición. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que el que solo hace las cosas por cumplir la ley no sirve. Tiene que hacerlo porque ama a Dios. Y el que ama a Dios busca manera de hacer las cosas bien como debe ser. ¿O es que la ley dice no matarás, usted va a matar? No hurtarás. No, yo no creo en la ley, así que puedo robarme las uvas de Walmart. O al mercado y agarro cualquier cosa. O vamos a probar las papas para ver si las puedo comprar. No. O como trabaja en McDonald's, se come los nuggets. Se tiene bastante. Tengo una lista larga de todo eso. Y esos son mis ejemplos. Hermanos, de verdad la ley queda confirmada. ¿Y usted sabe cómo queda confirmada? Que cada vez que revisamos la ley, nos damos cuenta que somos pecadores. Esa es la verdadera confirmación. Revise la ley de tránsito. Recuerda que hablamos la semana pasada de eso. Revise la ley de tránsito. Si usted quiere de verdad amar a Dios como debe ser, revise la ley de tránsito y hágalo como dice la ley. Manejará mejor. Así ande un poco loco queriéndolo chocar a usted. No se preocupe, Dios se va a agradar de eso. Y así la ley del colegio en que están sus hijos, cúmplala. Las normas que están en la iglesia también cúmplalas. Porque hasta que no conozcan las leyes y las normas, no vamos a actuar como debe ser. Yo no creo que usted va a entrar a un juzgado con chores y con sombreros y la camisa descubierta. Entre a un juzgado así. A ver, que le van a dar una patada por buena parte. No es así, ¿verdad? El desconocimiento de la ley, hermano, es lo que hace que muchos de nosotros actuemos mal. Y el desconocer la palabra de Dios es lo que hace que vivamos como vive el mundo. Mis hermanos, concluyendo definitivamente, es necesario que vivamos como el Señor nos pide que hagamos. No olvidando que somos pecadores, pero sí buscando de que la reconciliación con Dios sea genuina, para así cumplir totalmente la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga. Padre Santo, le doy gracias por este momento maravilloso, recordando su palabra, en cómo usted nos ama y ha dado siempre el paso principal para que lleguemos hasta donde usted está.